Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, amados hermanos? Que el Señor los bendiga de una manera muy especial. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que considero muy especial, pero antes de empezar quería ofrecer disculpas, ¿no? Porque había realmente prometido que iba a subir videos de manera más constantes. Sin embargo, pues he tenido algunos altercados, algunas ocupaciones y no había podido cumplir esa promesa. Pero realmente no es, realmente es una excusa, ¿verdad? Una excusa. Este, quiero pedir disculpas. Y sobre todo quiero pedir perdón a Dios porque realmente me ha comprometido y le he estado fallando realmente al Señor. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Sin embargo, he decidido retomar esta tarea necesaria para que avancemos en la verdad, entre comillas, en la verdad verdadera, ¿no? Correcta, y andemos realmente por el camino real del Señor, ¿no? Yo quiero hablar de este tema que considero especial, este tema, y es acerca de la unidad, la unanimidad en la iglesia. La unanimidad. Muchas veces consideramos que cuando la iglesia decide cosas por unanimidad, se manifestó el Señor. Y la unanimidad no siempre, aunque sea en la iglesia, no siempre es una manifestación realmente del Señor. Y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, quiero referirme a este tema porque hace muy pocos días estuve en una celebración, en un culto, y el predicador tocó este punto, ¿no? Y él decía, es necesario, bueno, basado en el libro de Hechos, capítulo 1, en el que se relata, ¿no?, cómo la iglesia esperaba unánimemente la manifestación del Espíritu y estuvo en oración y en ruego durante 40 días, ¿no? Orando, y decía que estaban en unanimidad, ¿no? Es decir, había una unidad ahí. Él también basaba esto de la unidad y la unanimidad en la iglesia en aquello que el Señor nos decía, ¿no? Donde haya dos o tres, ¿verdad? Reunidos en mi nombre, y en cualquier cosa que se pusieren de acuerdo y pidieren en mi nombre, os será concedido. La unidad es necesaria en la iglesia. La unanimidad también es necesaria en la iglesia. Sean todos de un mismo sentir, de un mismo pensar, dice el apóstol Pablo. Es necesaria, muy necesaria. Sin embargo, esa unanimidad, esa unidad en la iglesia eh, debe estar basada en, en muchas virtudes, ¿no?, que nos dé el Señor, sobre todo en la verdad, sobre todo en la verdad. Un matrimonio basado en una mentira, por mucha unidad que quiera existir ahí, ese matrimonio pronto, tarde o temprano, eh, se va a quebrantar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí está construido a base de una mentira. Y la mentira, ¿qué es? Es vanidad. Y todo lo que es vano es temporal. Un matrimonio que está basado en la belleza, por ejemplo, el hombre se enamoró de la mujer por su belleza física o viceversa, pues en algún momento en el que la belleza vaya decayendo, porque es temporal, pues el amor se va a acabar. Si el amor está basado en el dinero, pues en algún momento el dinero se podría acabar. Y el día que se acabe el dinero, se acabó el amor. Entonces, depende de lo que nos una, esa unidad va a ser buena o no va a ser tan buena, ¿no? O no va a ser tan buena. Entonces él decía, aquellos que dividen a la iglesia, es decir, para ellos la división en la iglesia no es buena. Y efectivamente no es buena, ¿no? Porque el problema es que va a depender del ojo con el que se mire, ¿no? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de las disensiones como un fruto de la carne, de las divisiones en la iglesia, de las
discrepancias en la iglesia, habla como fruto de la carne, ¿no? Pero también el mismo apóstol, incluso en el mismo libro de Corintios, Primera de Corintios, también nos hace ver de que hay una necesidad de que haya disensión en la iglesia, porque de esa manera, dice, se manifiestan los que van a ser salvos. De manera que hay una disensión que es inspirada en la carne y hay también una disensión que realmente es inspirada en el espíritu, ¿no? ¿Cómo distinguirla? Va a depender del propósito, ¿no? De cada una de ellas. Porque si yo divido a la iglesia por un propósito personal mío, por querer sacar un provecho, o porque lo que me impulsa es la vanidad, es realmente el hacer daño a la iglesia, esa disensión es inspirada, es fruto de la carne, ¿no? Pero si la disensión que se origina en la iglesia a causa mía es una disensión por hacer la voluntad de Dios, por hacer prevalecer la verdad de Dios en la iglesia, esa disensión es inspirada por el Espíritu. El Señor les decía a la gente, ustedes piensan que yo vengo a traer paz, que yo he venido a traer paz al mundo, pero yo no he venido a traer paz al mundo. Yo he venido a traer disensión, dice. ¿Ves? Hay una disensión que está inspirada en el Señor. Hay dos tipos de disensión entonces, ¿no? Entonces, cuando hablamos de unidad, de unanimidad, en la perseverancia, en la fe, tenemos que ser bastante específicos. Hay que permanecer en unidad, en perseverancia, en ruego, en oración, pero cuando esa unidad está basada en la verdad, hay que mantener esa unidad. Pero cuando esa unidad está basada en una mentira, no hay ninguna obligación de mantener esa unidad. Más bien hay que destruir esa unidad para que se haga manifiesta las personas que van a ser salvas, para que se haga manifiesto los verdaderos siervos del Señor. ¿De qué sirve que la iglesia esté unida si en la iglesia lo que nos une es falsas doctrinas, prácticas mundanas en la iglesia, tradiciones humanas en la iglesia? Nos está uniendo prácticamente la carne, ¿no? La iglesia tiene que estar unida en una sola unidad, pero en el Espíritu de Dios. Pero si estamos unidos por la obra de la carne, esa unidad no sirve de nada. Es como un matrimonio que se casa por inspiración de la carne. Nos atrajo la carne, nos atrajo. Y un matrimonio distinto es el matrimonio que nos ha atraído en el Espíritu, ¿no? En la santidad, en la lealtad, en la fidelidad. Ese va a ser un matrimonio perpetuo, ¿verdad? Por lo menos hasta que la muerte nos separe. Ahí sí se va a cumplir. Ahí sí se va a cumplir, ¿no? Un matrimonio que termina en divorcio, ¿qué fue? Un matrimonio que estaba basado en una mentira. Se acabó esa mentira y se desquebrajó el matrimonio. El efecto, ¿no? La unidad en la iglesia es necesaria siempre y cuando lo que una a la iglesia sea realmente la verdad. Sea realmente la verdad. Entonces este predicador decía de que para mantener esa unidad es necesario, en primer lugar, congregarse. Llamaba a la congregación, ¿no? Decía, no como muchos acostumbran, dice, de no congregarse, ¿no? El problema es alrededor de qué nos estamos congregando. Porque si nos estamos congregando alrededor de la mentira, si nos estamos congregando para irnos a alimentar de doctrinas falsas, de doctrinas erradas, eso no es comer la cena del Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué nos vamos a reunir para comer golosina y compartir gaseosa o bebida que no alimentan realmente el cuerpo? Mejor no nos reunimos. ¿Para qué vamos a reunirnos, a alimentarnos de la palabra del Señor, cuando la palabra que se nos está diciendo no es realmente la palabra del Señor? Cuando lo que ahí se nos está comunicando es realmente la voluntad de algunos hombres, esa unidad no sirve. No sirve para los objetivos del Señor, no sirve esa unidad.
está basada en mentira, está basada en deseos humanos, ¿no? En tradiciones humanas. Entonces, es verdad que la unidad es necesaria en la iglesia, es muy cierto. Es verdad que hay una necesidad de congregarse en la iglesia, es muy cierto. Pero también es verdad que hay una necesidad de que esa unidad sea sobre la base de la verdad. Porque si estamos unidos sobre la base de la mentira, por muy unidos que estemos, esa unidad no nos va a llevar a ningún lado. No nos va a llevar al puerto seguro. No nos va a llevar a ese faro correcto. Recordemos que somos náufragos en este mundo, ¿no? Y que luces hay muchas alrededor. Y tenemos que empezar a distinguir la luz verdadera para dirigirnos a un puerto seguro. ¿Para qué te vas a arriesgar, irte allá miro una luz en aquel horizonte? Voy hacia allá. Y si no es la luz correcta, puede que ahí estén bestias, lobos, serpientes, cocodrilos. A la hora que te bajes de esa barca, en esa luz, te van a comer, te van a comer. Entonces él decía, esta unidad se construye uno congregándonos diariamente en la iglesia o los días de cultos en la iglesia. Además de ello, decía él, es necesario que no haya divisiones en la iglesia. Y esas divisiones están referidas a que permanezcamos unidos alrededor de la doctrina de una iglesia, ¿no? Si la iglesia X predica de esta manera, todos tenemos que estar unánimes fomentando esa doctrina. Y esa es una causa incorrecta, porque puede que esté errada esa doctrina. ¿Qué va a pasar en el momento en que el Espíritu se te manifieste y te diga o te instruya, ¿no? Espiritualmente, de que estás practicando doctrinas erróneas? Entonces tenés que guardar silencio solo para que la unidad permanezca. Es que si yo voy y digo estas cosas que contradicen la doctrina de la iglesia, entonces la unidad en la iglesia se va a perder. Que se pierda. Lo importante es que la verdad prevalezca. Me decía el otro día un pastor, hermano, es que lo que usted predica muchas veces en la iglesia confunde a los hermanos. Y yo sonriendo le dije, usted lo que me está diciendo es que los hermanos están en oscuridad, porque el que está en luz es inamovible. Esa persona que está en luz no puede ser confundida de ninguna manera. En otras palabras, el pastor, intrínsecamente con la expresión que él me dijo, me estaba diciendo que los hermanos estaban en las tinieblas todavía. Porque dice, lo que usted predica confunde a los hermanos. No puede confundirse el hombre que anda en la luz. No puede estar confundido. Y nada ni nadie lo puede confundir. No se puede. Si realmente estamos practicando la verdad, nadie se va a confundir si yo vengo un día y empiezo a decir, la doctrina que estamos practicando es incorrecta. Si realmente tú estás en la verdad, no te vas a confundir. No te vas a confundir. Porque el Espíritu de verdad te va a revelar si lo que yo estoy diciendo es falso o es verdadero. El Espíritu de verdad que se supone está morando en tu corazón, Él te lo va a decir, ¿no? Vean, hay discursos que suenan muy bonitos, pero hay que ver realmente el fondo de ese discurso. Porque lo que esta persona estaba tratando de decir es de que tenemos que aceptar la doctrina que se enseña en la iglesia a como está dicha por algunos hombres que se han atribuido el derecho de diseñar las doctrinas en la iglesia, que se han atribuido la verdad en ellos, se han atribuido la función del Espíritu Santo, las capacidades de discernimiento de la palabra. Ellos se han atribuido el derecho absoluto de determinar qué es correcto, qué es incorrecto. Y el único autorizado para decirme a mí qué es correcto y qué es incorrecto es el Espíritu Santo. Nada más. La palabra del Señor a mí me dice que somos deudores, pero no para con la carne, sino con el Espíritu. Con Él es que somos deudores, con Dios. Nada más. No tenemos ningún compromiso con la carne. Si la doctrina que nos han venido enseñando en la iglesia no es correcta, tenemos que decirlo y punto. Porque si callamos, nos hacemos cómplices.
Y si por el decir la verdad, la iglesia se divide, que se divida. Es necesario que se haga. Es necesario, porque así se separan las personas o las falsas ovejas disfrazadas o los lobos disfrazados de ovejas que están en la iglesia y se separan las verdaderas ovejas del Señor. Entonces, en conclusión, la unidad es necesaria cuando está construida alrededor de la verdad o con la verdad, o cuando el pegamento de esa armonía, de esa unidad, es la verdad pura. Pero cuando estamos unidos por falsas enseñanzas, la unidad no es una obligación. Y congregarse no es una obligación. No es una obligación. Porque ahí estaríamos comprometidos con la carne, no con el espíritu. Entonces, ¿qué nos une? Eso preguntémonos. ¿Realmente la doctrina que nos está uniendo es una doctrina real? ¿El libre albedrío, por ejemplo, es real? No, es falsa, una falsa doctrina. El rapto secreto ese del que tanto se predica en la iglesia, que el Señor va a venir y de repente al siguiente día la gente va a buscar uno a otro y se va a preguntar que qué pasó aquí, a dónde está. Rapto secreto. No, falso. Que el que muere en Cristo va para el cielo y que no, falso, es falso. Y si eso está enseñando la iglesia, no podemos construir una unidad alrededor de eso. Porque la verdad debe ser pura. La iglesia debe purificarse y purificarse es vivir en la verdad. La mentira ya es impureza en la iglesia. Veamos alrededor de qué doctrina estamos unidos y nos vamos a dar cuenta de la necesidad que hay de deshacer esa unidad, porque no es correcta. Así que, amados hermanos, yo les insto a que consideremos siempre la unidad alrededor de la verdad. No la unidad por unidad nada más, no por el número. Él decía, ¿por qué la iglesia no crece? Porque no permanecemos unidos. No. De nada sirve que la iglesia crezca y crezca y crezca en número, pero la calidad siga siendo la misma, baja calidad. De nada sirve que crezcamos en número si lo que nos está uniendo son mentiras. No sirve de nada eso. Amados hermanos, ese es mi mensaje el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y espero ser más fluido con las meditaciones de hoy en adelante. Que el Señor los bendiga desde hoy para siempre. Amén.